Hola, este es un episodio más en las lecturas de Eterna Brisa de Barbados. El día de hoy vamos a leer el capítulo 4. Eh, Antes de comenzar a leer, quisiera hablar un poco sobre los temas que vienen aquí, sobre la importancia que tienen de que como papás no les resolvamos la vida a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, soy soltera, soy queer. Y bueno, no planeo tener hijos. Yo soy consciente de cómo soy y la verdad es que llego a la conclusión de que no sería una buena mamá. Aunque no descarto la idea de a lo mejor en el futuro adoptar un niño o a lo mejor apadrinar a un niño de alguna comunidad eh, pues indígena para apoyarlo con sus estudios. Eso sí me gustaría. Bueno, vamos a tocar un tema que es el de cuando los papás no podemos estar con nuestros hijos por X o Y, pero tratamos de cubrir ese espacio con bienes materiales. Eso es algo que se da en muchas familias, es algo muy común, sobre todo en las personas que tienen dinero o en las que pretenden tener dinero. Sabemos que aquí en México, desafortunadamente, somos como muy dados a siempre querer dar una imagen que no nos corresponde, ¿no? Todos hemos conocido ese tipo de personas que a veces están todos endeudados con las tarjetas a full porque se compran cosas de marca que no pueden pagar, que es mucho más caro de lo que ganan, pero que ellos por aparentar algo que no son o por tratar de ser superiores a los demás, pues empiezan a comprar este tipo de ropa y después ya no pueden pagar los créditos, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes no deben de ser. Nosotros tenemos que ver la forma de administrar el dinero, a lo mejor no comprarnos como ropa de marca, pero sí tener a lo mejor una o dos, tres prendas que sean presentables, que sean de marcas distinguidas, pero lo demás pues no tan así, ¿no? Algo pues presentable, con lo que nos sintamos bien. Yo soy más de la idea de tener algo con lo que me sienta cómoda, que como vestirme de manera o basada en la moda. Creo que todos tenemos nuestro propio estilo y el mío es así como medio pandillero. Entonces, vamos a dar lectura a esto. Va a estar muy fuerte, como lo que hemos estado leyendo. Una de las cosas que pasa con mis novelas es que la mayoría de las personas, tal vez porque soy mujer o no sé, pero la mayoría de las personas tienen la idea de que las novelas que yo escribo son rosas. Y cuando empiezan a leerlas, pues se dan cuenta que no es así. Es como me gustaría que fuera el mundo o una historia X en algún lugar que a lo mejor sí pasó y que coincidió en que a mí se me ocurrió escribirla. Mm, Dicen por ahí que siempre hay una historia escondida en algún lugar, esperando a ser escrita. Y yo esta historia la encontré en una canción de Rihanna. Y hay novelas que he encontrado, de hecho de Rihanna salieron tres novelas, que es esta y otras dos que están pues pendientes, ¿no? No se puede decir el nombre porque una de ellas está en una convocatoria y pues la otra no la quiero mencionar porque desafortunadamente las convocatorias literarias, uno de los requisitos que piden es que no se mencione o que no haya tenido ninguna mención las obras en alguna otra convocatoria porque se puede prestar a que ya sea público. Vamos a empezar entonces. Vamos un breve resumen. Comenzó la historia con que el personaje de Francisco es el hijo menor de una familia mexicana que vive en Barbados intentando superar algo que le oprime el pecho, que no lo deja vivir. Y conoce a Gloria,
una mujer nativa de Barbados con la que empieza a tener cierta amistad y en la que ella tiene un episodio con su ex marido o su exnovio, el cual la humilla, la golpea y la hace perder su segundo hijo. Estaba embarazada y él la golpea y ella pierde a su segundo bebé y se queda solo con el primero. Francisco la ayuda y después la visita porque ella está en una profunda depresión. Entonces él empieza a conversar con ella, se empiezan a conocer y pues en este contacto él empieza a como empezar a le comienza a contar su historia, ¿no? Y pues vamos en la parte en donde pues nos cuentan de que Francisco era el hijo menor de dos hijos. Su papá era un hombre muy impositivo, de esos chapados a la antigua, que presionaban a los hijos, donde les decían que los hijos no debían llorar, no debían sentir, que tenían que ser muy fuertes, que tenían que ser más fuertes que una mujer. Su mamá murió por cáncer y pues él fue obligado a estudiar lo que el papá quiso o estudiar una carrera que realmente le dejara dinero. Y desafortunadamente el papá, con el paso del tiempo, el paso de los años, siente que estos le pesan, se siente ya que no puede más y entonces se suicida. Eso es lo que pasó al final del otro capítulo, del capítulo anterior. Se me seca. Bueno, vamos a pasar a la lectura. Capítulo cuarto. La mañana del domingo 18 de mayo del 2014, Paco despertó de un sueño maravilloso. Le fue imposible recordar su contenido, aunque se dijo a sí mismo el tiempo que tenía sin dormir así. Su habitación estaba pintada de blanco, la pared del fondo era azul celeste, el techo teñido en azul oscuro con estrellas que brillaban en la oscuridad, rodeado de cuadros que reflejaban su gusto por The Cure, Joy Division, The Clash, Jimi Hendrix con su guitarra en llamas y sobre todo The Smiths, su grupo favorito. El cine clásico mundial también hacía presencia, con Casablanca, Lo que el viento se llevó y una colección de Marilyn Monroe. Dormía en calzoncillos Calvin Klein. Sus piernas eran delgadas, su cuerpo delgado, atlético, piel pálida cual cadáver por la falta de sol. Retiró las cobijas que lo arropaban, se sentó al borde de la cama, viendo hipnotizado el calcetín de ayer que reposaba en el suelo. Preparó la ropa cómoda de domingo, pantalones de mezclilla, azul claro, Converse rojos y una camiseta blanca con Carlos Santana en el estampado. Se desnudó y entró a la regadera. Dejó correr el agua fría aguardando a que la caliente apareciera. Permaneció unos segundos debajo de las caricias mojadas tibias. A los pocos minutos se vio rodeado de vapor y se dejó consentir. Estaba relajado. Tomó un poco de champú y lo llevó a su cabello hasta hacer espuma. Enjuagó y se enjabonó el cuerpo. Luego esperó a que la temperatura del agua cambiara a fría. Al salir se envolvió la toalla en la cintura. Se acercó al espejo, recortó un poco la barba y se impregnó con loción y se vistió la ropa interior. Se incorporó a la habitación y se vistió. Sentía la brisa templada de la mañana. Tomó una sudadera abierta para cubrirse. Ese día, como era costumbre, desayunaba en familia. No tardaba en llegar Armando con su esposa e hijos, Pamela y familia. También estaba invitado Roberto, el amigo nacido en Oaxaca, de tez morena, cuya infancia se vio ensombrecida por el acoso escolar y la discriminación, misma que superó gracias a su amistad con Paco, ese que siempre permanecía callado y solo hablaba para decir algo elocuente. Mayra trabajaba en la cocina, traía sus audífonos pequeños de 10 pesos que compró un día antes en el metro. Cantaba los éxitos de la arrolladora, al tiempo que terminaba el jugo de naranja y sazonaba la salsa roja para los chilaquiles.
Vertió 20 huevos en un bowl y batió para preparar los revueltos. Fue a la cafetera, añadió suficiente agua, unas cuantas cucharadas de café traído de Veracruz, acompañado con su aroma escandaloso, delicioso y antojadizo. Una vez terminado, se trasladó al comedor e instaló las charolas de buffet para mantener caliente la comida. Terminó de alistar la mesa con cubiertos de plata y la vajilla de Talavera traída de Puebla, no sin antes colocar los manteles tejidos a mano, cuales Roberto trajo de Oaxaca. Los invitados comenzaron a llegar, los niños corrían de un lado a otro por toda la casa. Cecilia, con cara de huelecaca, por sospechas de supuestas infidelidades de su marido, Armando, con su actitud acostumbrada de superioridad. ¿Mi padre sigue en su recámara?, preguntó. Supongo, señor. Hoy no lo he visto. La dejó parada a mitad del pasillo. Ni siquiera las gracias le dio. Francisco bajó, saludó a los presentes, entre ellos a Mayra. Hermano, hermano, ¿has visto a papá? No, respondió. ¿No ha bajado? Cu- Cuestionó Paco mirando a Mayra, quien negó con la cabeza. Subían las escaleras hasta la recámara principal. La cama estaba tendida, rodeada de antigüedades, vacía y solitaria, como el aire que en ella se respiraba. Volvió al comedor. No está en su alcoba, sentenció. Mayra tuvo una corazonada. La última vez que vio a don Armando fue en el despacho. Se desprendió del grupo, caminó por el pasillo, llegó a la puerta indicada, giró la perilla y abrió. Se encontró ante lo que parecía ser un hombre, sentado al frente del escritorio, recargado en el respaldo de la silla importada de Europa, con la cabeza inclinada hacia atrás, o lo que quedaba de ella. En el cuerpo permanecía de la nariz al cuello. El resto se había esparcido en las paredes y el piso. Mayra sintió pena por aquel viejo miserable. A pesar de todos sus millones, un hijo era un pobre imbécil sin autoestima y el otro era un crédulo ingenuo. Salió con sobriedad al pasillo, dirigiéndose al único hijo que respetaba, Paco. Tomó fuerzas de flaqueza para proferir. Está en el estudio. Paco cruzó el umbral, entró al lugar donde su papá se refugiaba para pensar. El tiempo se detuvo en el momento preciso en que levantó la mirada y se halló ante tal escena. Sus entrañas deseaban que fuera un sueño. Sin embargo, la entrada estrepitosa de Armando le hizo ver que la pesadilla era verdad, una realidad atroz, que lo fue destrozando por dentro a cada segundo transcurrido. Paco recordó de inmediato el semblante de su padre en la noche anterior. Los años le pesaban. Habían pasado una tarde esplendorosa, compartiendo películas que se volverán intocables para no echar a llorar. Permaneció paralizado viendo el cuerpo con cabeza a la mitad, a tiempo que su hermano llamaba a las autoridades. Paco tuvo el último abrazo y el último beso de ese hombre, el último te amo, un par de películas, una copa de vino y un encuentro paternal. Le recordaría a don Armando por el resto de su vida. Paco supo valorar la experiencia de un día antes. Sabía que valía más que cualquier herencia material. Los peritos le pidieron que esperara afuera mientras revisaban la escena. Salió al pasillo derrumbándose sobre sus rodillas. Pamela acababa de llegar y lo observó a la distancia. Se acercó a él para ofrecerle un hombro donde depositar su llanto. En cuanto el forense se retiró, el personal de la funeraria acudió por el cuerpo y salió con los pies por delante. Paco estaba destrozado. Armando permanecía serio, esperando con ansias la lectura del testamento. Paseaba por la casa, viendo de qué iba a deshacerse y cómo distribuiría los bienes. Pamela acompañaba a Paco en su recámara. Observaba sobre la cama un traje negro, con la mirada vacía y la mente llena de recuerdos. Sabes, ayer me dijo que me amaba. Y así era, amor. Él estará siempre en tu corazón. Solo nunca lo olvides. Estaba muy orgulloso de ti. Lo abrazó. Te dejo que te cambies. Nos vemos abajo, dijo Pamela,
Salió al corredor, bajó las escaleras y se dirigió al comedor. Ahí se encontró con Armando. Por fin llegó el día que tanto esperaba. Se murió el viejo. Seré el único heredero. Así está estipulado en su testamento, argumentó Armando con presunción. Armando, tu padre acaba de morir. Ten un poco de respeto, replicó Pamela y se dirigió al jardín para evitar la amargura e inseguridad de ese hombre mediano. El funeral se llevó a cabo en la calle de Sullivan 71, Colonia San Rafael. El cuerpo yacía en una caja tallada en madera con un crucifijo a la cabeza y cuatro sillas alrededor, todos vestidos de negro. Los buitres hablaban sobre el suicidio de uno de los empresarios más importantes del país. Armando no se despegaba del whisky. Pamela regresaba de Starbucks con café para Paco y este era el único entre tantos presentes que en verdad lamentaba la pérdida de don Armando. El menor de los Campos Cisniega se mantuvo despierto toda la noche. Hubo momentos en que Pamela descansaba en su hombro. Había absoluto silencio. Por un instante se sintió incómodo. Esto, por un sonido agudo que alcanzaba a percibir, era como un ligero aullido. Buscó un perro con la mirada insistente. Fue cuando supo que Pamela roncaba. Movió su hombro de forma abrupta para que aquella se reacomodara al otro lado y volviera a dormirse. Todos vamos para allá. ¿Cómo murió? Se mató, decían los asistentes. Su padre fue un gran hombre de negocios que vivió y murió como quiso. Se decía Paco a sí mismo, para brindarse consuelo. A las 10 de la mañana se realizó la misa de cuerpo presente. A las 12 acudieron al Panteón Francés de San Joaquín para inhumar el cuerpo. Armando fue el encargado de dejar caer la primera rosa blanca, seguido por Francisco. Mi padre fue un gran hombre. Armando tomó la palabra. Fingió estar destrozado y no poder continuar. Armando, hermano, por favor ayúdame. Dicen que cada encuentro con una persona en nuestra vida podría significar ser el último. La vida me regaló una última tarde de padre e hijo, en la cual me volví dueño de un abrazo fraterno, un beso en la mejilla y un te amo, al cual sin duda correspondí. Mi padre vivió como quiso y escogió la muerte también. Murió como un roble, de pie, y así pido que lo recordemos. Gracias por acompañarnos este día, concluyó. El crujir de las poleas viejas se escuchó en todo el cementerio. Paco no pudo contener el llanto. Se abrazó de Pamela, quien se olvidó de sus intereses personales para dar consuelo a aquel joven sumergido en la tristeza. Terminaron de cubrir la fosa y los asistentes comenzaron a dispersarse. Armando hizo una señal al licenciado Grajales. Dime, Armando, ¿cuándo será la lectura del testamento? Nuestro padre acaba de morir. ¿Y tú ya quieres leer el testamento? Reaccionó Francisco. Mínimo dale unos días, reprendió. Dejó sin palabras al hermano, cual cuervo hambriento. Ya se sentía único heredero. El licenciado Grajales le dio una palmada en el brazo a Francisco para calmarlo. Francisco acertó. Esta última voluntad es última voluntad de don Armando que transcurran 10 días para dar lectura al testamento. En la semana me comunico con ustedes para fijar fecha y hora. Se retiró. Francisco permaneció cerca de su padre, siendo él y Pamela los últimos en irse. Abordaron el auto de aquel joven destrozado, quien pidió a su novia manejar. Pamela, no quiero estar solo. No me estás. Yo estoy contigo, amor. ¿Te quedas a dormir conmigo esta noche? Te doy mi cama y me duermo en el suelo. Por favor, no me dejes solo.
Claro. Francisco preparó una cama improvisada en el piso. Pamela salió vestida en una bata de tirantes, corta a la altura de la nalga. Paco estaba perdido en su tristeza. Ni siquiera lo notó. Ella se acercó a él para llevarlo hasta el borde de la cama. Lo orilló a sentarse y se acomodó a su lado. Llevó su rostro a su pecho para darle consuelo. La idea, la idea era afianzar la herencia de Paco, volverse necesaria para que no desistiera del matrimonio. Le retiró la camiseta, lo montó y besó hasta vencerlo entre las cobijas. Aprovechó su vulnerabilidad para acogérselo esa noche. Los hermanos volvieron a la empresa, ordenaron documentos e hicieron inventario de todos los productos, proveedores y clientes. No podrían hacer más movimientos hasta que se diera la lectura del testamento. Ese viernes por la mañana, Azucena le llevó a Francisco el café americano que solicitó. Gracias. Azucena, por favor, cierre la puerta. Señor, quería ofrecer mis condolencias por lo de su padre, sentenció desde la puerta. Tras notar su tristeza, él la miró, se levantó y fue hasta ella. Tú y yo no empezamos muy bien, pero mi padre se reía de nuestras peleas. Ella sonrió. Paco prosiguió. ¿Amigos? Le extendió la mano y ella aceptó. Él la besó gentilmente y volvió a su lugar. La tarde del miércoles 28 de mayo del 2014, alrededor de las 6:30 de la tarde, caía un diluvio en la Ciudad de México. Armando, esposa e hijos estaban reunidos en la sala. Estos sillones son desde que se construyó la casa. Serán lo primero de lo que me deshaga. No sé si rentar la casa o venderla. Pensaba convertirla en un club, aunque también puede funcionar como oficina. ¿Qué opinas? Decía Armando a su esposa. Mayra dejaba el café solicitado y se retiraba a la cocina. Apretaba los labios al escuchar cómo ese miserable cabrón, ni muerto, respetaba a su padre. El estudio estaba siendo remodelado, por lo que la lectura se haría en la sala. El motor de un Volkswagen Beetle rojo se manifestó. Era Francisco, llegando en compañía de Pamela, seguido por el licenciado Grajales. Licenciado, ¿qué dice el tráfico? Terrible. No cabe duda, lo que causa una lluvia. Además, esta ciudad está demasiado cargada de autos. Ya somos muchos habitantes. Dieron el paso a Pamela. Pamela, ¿qué hace ella aquí? Dijimos solo familia, exclamó Armando desde la sala. Es mi prometida. Es parte de la familia, respondió Paco. Aún no. Armando estaba dispuesto a humillar, pues ya no había quien lo controlara. Es voluntad de don Armando que ella esté presente en la lectura, añadió Grajales. Un hombre de 65 años con obesidad y siempre muy sonriente, semblante relajado, muy inteligente y con experiencia para manejar gente complicada. Llevaba traje color café, camisa blanca y corbata amarilla. Era calvo, tez morena con barba canosa en forma de candado. Tenía la costumbre de llevar en mano un pañuelo de tela, con el cual solía limpiar el sudor de su rostro. Colocó su portafolio de piel negro sobre la mesa de centro. Abrió el artefacto, abrió el artefacto al momento que recibía un vaso de agua. Sacó un sobre tamaño oficio con el emblema de la cervecera, un sobre tamaño carta con el mismo estampado y una carta con el mismo logo. Esta carta es para Paco, exclamó entregándosela. Él se levantó ligeramente para recibirla. La observó con curiosidad y Armando parecía una hiena al acecho. No la abras. Espera a que se termine la lectura del documento. Tu padre pidió que la leyeras en solitario. Grajales se dispuso a dar inicio.
Ciudad de México, a 20 de abril del 2014. Yo, Armando Campos Cisniaga y Madero, en pleno uso de mis facultades mentales, hago de su conocimiento mi última voluntad, no sin antes dirigir mis últimas palabras a cada uno de mis hijos. Comienzo por Armando. Como mi hijo mayor, siempre tuviste mi entera confianza. Fuiste mi mano derecha. No cabe duda de tu excelente manejo en los negocios. Maravilloso estratega y con evidente talento para la vida corporativa. Tienes dos maravillosos hijos, mismos que has consentido, tal como yo lo hice contigo. Hoy no sabes cuánto me habría gustado enseñarte más humanidad. Lejos de eso, te transformé en una máquina de avaricia. Eres un cabrón. No pongas cara de que te duele mi partida si es lo que más deseabas, miserable pedazo de mierda. No finjas tus palabras. No te queda. Armando apretó los labios y tuvo que tragarse el coraje, mas al percatarse que Pamela se esforzaba por no soltarse a reír. Francisco, eres un soñador empedernido. Ves más allá de las apariencias. No discriminas o distingues entre clases, religión o edad. Respetas hasta la hormiga que pasa delante de ti. Tienes un corazón enorme y das amor por donde quiera que camines. Concentras tu tiempo en conocimiento de información que no podrás usar para vivir, aunque sin duda te ha otorgado una sabiduría inmensa. No sabes cómo disfruté las tardes en que me senté contigo durante el proceso de tu tesis. Sin duda serás muy habilidoso para establecer relaciones públicas y eso te servirá como empresario de la era moderna. Pero ya no seas tan pendejo. Trata de ser más realista y tener más malicia. Hijo, no todas las personas son buenas. Te diría que no quiero que te vean la cara, pero ya te la vieron tantas veces. Rayaron tus cuadernos en tus narices y tú ni en cuenta. Francisco sintió regocijo en su interior por recibir el último regaño de su padre. Pamela cambió su sonrisa colgate por colorete en mejillas y labios fruncidos. Un momento. ¿Ya vamos a dar lectura al testamento? No pienso tolerar más insultos en esta casa, protestó Armando. Es la última voluntad de su padre, replicó Grajales. Me vale madres lo que piense. ¿Qué me dejó? Gritó histérico el niño mayor. Armando, deja a Grajales proseguir, pidió Paco. El licenciado le acercó un sobre tamaño carta. Tamaño media carta. Paco, esto también es para ti. Ese sí, ábrelo. Paco retiró el hilo que aseguraba el contenido. Sacó unas fotos donde aparecían Armando y Pamela encontrándose a las afueras del gimnasio. Aquel puñetas le tocaba las nalgas, besándose a bordo del auto, ingresando a un motel. Miró a Cecilia para acercarle las pruebas de infidelidad. Una lágrima negra rodó por su mejilla. El día de mi cumpleaños, cuando Pamela se retiró de la mesa, algo me dijo que tenía que seguirla. La vi entrar al despacho. Entré, abrí la puerta sin hacer ruido. Ella le chupaba la cosita pequeña a Armando, que no duró ni para el arranque, ni para hombres sirves. Los mandé seguir a ambos. Resultó que se veían escondidas. Mientras Paco iba a eventos culturales, le comían la torta en su cara. Así que, Cecilia, es momento que te replantees el papel de esposa abnegada, así como si quieres continuar cuidando las apariencias de la familia perfecta. Es la era moderna, la revolución femenina. En mi juventud las mujeres no tenían tantas libertades. Eres bella, inteligente, y sé que puedes evolucionar más divorciada de ese zángano que a su lado. No le necesitas, te necesitas a ti. Ámate. Ahora sí viene lo bueno. La casa del Pedregal donde se encuentran ahora ya se ha vendido. Es momento que busquen a dónde vivir. ¡Hijo de puta! Gritó Armando, levantándose y llevándose las manos a la cara. Mayra, Mayra tendrá una pensión por parte de la empresa, misma que se depositará de forma quincenal en agradecimiento a sus atenciones.
¿A la sirvienta? Exclamó Armando. Iba y venía jalándose el cabello. En cuanto a las acciones, es mi deber nombrar como accionista a mi nuera Cecilia, y quedarán de la siguiente manera: 25% para mi hijo mayor Armando, 25% para mi nuera Cecilia, dejando como socio mayoritario a mi hijo Francisco con el 50%. De esta forma, cada decisión que se tome de la compañía no podrá proceder si no tiene el visto bueno de Francisco. Ahora sí, Armando, ya puedes festejar mi muerte, que yo desde la tumba también celebro, que seguramente te levantaste furioso del asiento, fuiste y viniste como simio en su jaula, te jalaste los pelos y ahora ya has parado frente al notario con las nalgas metidas, la panza salida, jorobado con una mano en la cintura, con cara de puerco espín, los ojos desorbitados y la boca entreabierta pensando, ¿cómo lo sabe? Ay, pues porque te conozco a la perfección, a los dos, par de burros. Ahora sí me despido. Nos vemos hasta que el destino decida juntarnos de nuevo. Hasta siempre, don Armando. Todos observaron a Armando, quien en verdad parecía tal cual había descrito su padre en su testamento. Aquel se percató de su postura, la cual quitó enseguida y se le fue encima a su hermano menor. Lo tomó de la ropa e intentó levantarlo, pero aquel lo empujó con un puño en el rostro y lo tiró. Tú eres el único responsable de esto. Nuestro padre vio cuán miserable eres, un avaro, ambicioso, que solo quería verlo muerto para quedarse con todo, juzgó Francisco. Voy a quitarte todo, impugnaré ese testamento, ya había uno antes, y yo era el heredero universal. Mi padre no creía en ti, nunca lo hizo, lo funfuñó Armando. Don Armando mismo pidió el cambio cuando lo vio a usted y la señorita Pamela, agregó Grajales. Es una mierda. Voy a impugnar. Hágalo. Solo que no cuente conmigo. Menos con los abogados de la compañía. Apoyaremos a Paco y a Cecilia con lo necesario. Determinó Grajales. Armando tomó su saco. Cecilia, vámonos. Los niños y yo no iremos a ninguna parte contigo. Chistó Cecilia. Armando la miró con desprecio y la abofeteó. ¿Te las diste a mi padre? Perra desgraciada. Francisco la empujó y protegió a Cecilia. Cecilia se quedará esta noche aquí. Armando, retírate. Paco, amo y señor de la mansión Campos Cisneaga. Sus palabras llevaban un tono de bufonería, una ida al cine y una copa de vino barato. Es lo que te queda de ese idiota al que llamamos padre. Apretaba los dientes y echaba lumbre por nariz y ojos. A mí me dijo que me amaba. ¿Cuándo te lo dijo a ti? Debatió Paco. Armando dio media vuelta y se fue. Desde lejos escuchó el auto salir a toda velocidad. Armando abrazó a Cecilia. Tranquila, sube a la habitación de mi padre y ponte cómoda. Grajales, ¿cuánto tiempo tengo para buscar un lugar? Un mes, respondió. Cecilia e hijo subieron las escaleras. Pamela permaneció sentada en el sofá, en la misma posición desde que se dieron a conocer sus encuentros con Armando. Pamela, oyó decir a Francisco. Se levantó y fue hasta él, con lágrimas en los ojos. El licenciado te llevará a tu casa. Paco, por favor, no. Quiero hablar. Ahora no. Ve con el licenciado. Los acompaño a la puerta. Pamela. Ah, perdón. Ahora no. Ve con el licenciado. Los acompañó a la puerta. Pamela, dijo antes de que ella abordara el auto. Por favor, dame el anillo. Rompió en llanto. Francisco luchó contra su nobleza para mantenerse fuerte. Ella se quitó el anillo y se lo regresó entre sollozos. Le decía que lo amaba. Se dio la vuelta y cerró la puerta. Deje pasar esta noche, señorita. Mañana que estén más tranquilos, hablan. Consoló Grajales. Sintió compasión por ella. La llevó a su casa y de ahí partió a un sencillo apartamento en la calle de Camelia, de la colonia Guerrero. Ya se hizo tu petición, querido amigo. Allá tú y tus decisiones. Pusiste a tus hijos contra uno del otro. Pero tú sabes lo que haces, dijo hablando al aire, como si don Armando lo escuchara. Se vistió el pijama de franela, tomó el café de la noche y se metió a la cama.
quedándose tan dormido que ya no despertó jamás.